mucho en Emprendidos es sobre el bienestar. ¿Y qué es muy importante en el bienestar? La salud. Así que vengan conmigo, que me está esperando Sol Durán, la creadora, la doctora creadora de Metanoia Medicina Funcional, y está acá para que vos empieces a tener una vida saludable. ¿Cómo estás, Sol? Gracias, Orne, también gracias por la invitación. Es un honor, porque siempre hablamos de lo importante de estar bien por dentro para poder transmitir mejor y vivir mejor. Entonces, no ha venido nadie acá a hablar sobre medicina funcional y todos los beneficios, pero vamos para atrás. ¿Cómo es tu historia y cómo llegaste a crear Metonia? Bueno, la realidad es que para darte el contexto, yo vengo de una familia en la cual la importancia de la comida casera era la base. Cuando yo crezco y me voy a vivir sola, lo que me empezó a pasar es que ya no tenía esa comida casera, no tenía tiempos para tanto el hecho de estudiar y trabajar. Es como que me acostaba noches muy tarde, me levantaba muy temprano, no desayunaba. A veces, te juro que es el día de hoy que pienso para atrás, digo, no sé cómo hacía para estudiar, sabiendo todo lo que conllevaba una carrera y cómo la hice también en tiempo y en forma. Sí. Wow. Cuando empiezo, sí, de verdad. En el medio de mi carrera, a mí me detectan asma. Y cuando me agarra asma, me agarra asma por estrés. De lo cual empiezo a estar medicada con tantos medicamentos de todos los días, ¿sí? O sea, con un corticoide de todos los días, pero también al corticoides que se le llama de rescate, ¿sí? O sea, cuando te agarran broncoespasmos. Para darte una idea un poco de qué es un broncoespasmo, nosotros tenemos bronquios, ¿sí? Que es en nuestros pulmones. Sí. Al cerrarse ese bronquio, nosotros no podemos respirar. A mí empezó a agarrar eso durante en sí la carrera, entonces empecé a estar medicada. Por lo tanto, ya había ahí una base de inflamación interna mía que generalmente estaba como cerrada, con muy poco conocimiento sobre esto, ¿sí? Pasan los años, también empiezo a trabajar. Las guardias son durísimas en la carrera. Yo hay veces que no dormía por 48 horas, de verdad no dormía por 48 horas. Y si dormía era sentada con, no sé, arriba de una mesa, literalmente si es que podía. Obviamente que eso me llevó a tener muchísimo más estrés, mucha más frustración de un montón de cosas, porque también me pasaba que siempre tuve algo en cuestiones de querer cuidar a mis pacientes y pensar que en sí una guardia intentar salvarlo más que cuidarlo. Entonces también había una cuestión de frustración en ese tiempo. A lo largo, estoy hablando de muchos años, me empieza a pasar que dejo de ser consciente de mí, de mi cuerpo, a tal punto que una vez estaba ya dormida sentada porque no podía respirar, y no me olvido más el día que llamé por teléfono a mi mamá. Yo ya sabía que tenía neumonía. Era verano a todo esto, o sea, no había chance. Generalmente en invierno es que suelen haber cuadros más respiratorios, en el verano es como más otra cosa. Sí. No me olvido más el día que llamo por teléfono a mi mamá y le digo, venite tranquila, porque yo vivía en Capital, nosotros somos de zona sur. Digo, venite tranquila, porque probablemente me tenga que internar. Yo ya sabía lo que tenía. El tema es que estaba tan desconectada con mi cuerpo, de verdad, que dejé de ser consciente de mis síntomas. Cuando yo llego a la guardia, claro, no podían entender cómo una persona joven llegó a ese punto. Yo tenía los 2 pulmones completamente colapsados. Siendo doctora, que uno dice. Siendo médica. Claro, o sea, médica. A ver, ya en ese momento hasta yo decía. El tema acá es cuando yo me concentraba mucho en el afuera y me olvidé de mí. Me olvidé completamente de mí. Típica de emprendedores, sí. Y lo que en ese momento ni siquiera emprendía, o sea, después la conciencia que tuve que llevar a un futuro, cuando obviamente empecé a aprender y tener que ser más consciente de mi cuerpo. Pero en ese momento, cuando a mí me pasó eso, a mí me dejó algo muy marcado, que estuve internada bastante tiempo y a mí viene el médico que en ese momento me trataba y me dijo que me hicieron 80.000 pruebas, todas daban bien, salvo esa infección, obviamente por la neumonía, y que seguramente eso pasó porque estaba estresada. A lo que en medicina pasa mucho que si no sabes ciertos temas, como por ejemplo esto del estrés, se tapa diciendo empieza psicólogo. No tenemos herramientas, o en ese momento yo sentía que no tenía herramientas. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando era mucho más chica, que me habían detectado asma, ya me había mandado al psicólogo.
Entonces, cuando me sucedió esto, muchísimo después, dije, ok, yo ya voy al psicólogo, yo ya soy médica, ya sé un montón de herramientas. Hay algo que la medicina convencional no me está brindando. O sea, hay algo más que yo necesito saber. ¿Por qué? Porque yo del otro lado también me ponía como profesional, como médica, y decir, ¿yo al paciente le voy a decir eso? A mi paciente, anda a terapia cuando ya por ahí está haciendo. Sí. Y no solamente estrés de neumonía, o sea, yo tenía millones de pacientes con dermatitis, o sea, eczema, cosas más de piel, que era igual a andar a terapia. Y yo sentía que no podía simplemente decir esa frase como si fuese algo superficial, por decirlo así. Sí. En ese momento me di cuenta que necesitaba saber algo más. Ahí es donde empecé a hacer un conocimiento profundo en todo lo que era en mí, qué me estaba pasando, en qué herramientas me podía apoyar. Y en eso sale la medicina preventiva, que es la que hoy hago, que ahí es donde trabajo raíz de síntoma. O sea, yo no solamente veo el síntoma en sí y lo medico, sino que voy a la raíz de ese problema. Yo en ese momento, yo comía mal, yo dormía mal, a mí se me caía el pelo. Con suerte creo que podía estar, no sé, con energía hasta media tarde. Y después directamente ya no me daba más el cuerpo. Claro. Entonces para mí la salud era muy importante. Sí, y por eso, totalmente. Pero para eso mi primer objetivo fue, y una de las cosas que también más aprendí es, si yo no empiezo por cuidarme a mí, ¿cómo voy a pretender poder acompañar y cuidar a un paciente? Bueno, me voy a quedar con esta frase porque no es solo para un paciente, es para todo en la vida. Si vos no estás bien cuidado, no vas a poder cuidar el resto de las cosas. El trabajo, tu familia, tus hijos y lo que sea. Así que me encantaría hablar una hora seguida, pero se nos fue el programa. Así que es un placer, Sol, tenerte acá. La gente ya tiene ahí el @ de metanoia.medicinafuncional. Medfuncionales, ¿verdad? Medfuncionales, perfecto, sí. Para seguirte, para que se hagan estos acompañamientos y además compartís muy buena data, así que también sirve.